¿Qué tal, susurrantes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Susurro Arcano. Así que realmente espero que hayan estado bien y no los haya abordado nada extraño en el transcurso de sus semanas, de sus días y que hayan tenido paz. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va rondando por la ciudad que frecuentan, los poblados? ¿Alguna vez se han preguntado qué historia tienen aquellos lugares que visitamos con frecuencia? ¿O a qué lugares hermosos les gustaría visitar en la Tierra? Bueno, el día de hoy, uno de nuestros episodios hablará de uno de los lugares más icónicamente siniestros que hay en la Tierra. Bien, para esto nos remontamos a Italia, uno de los lugares que tiene arquitectura realmente preciosa. Es uno de los lugares más hermosos por visitar. Cuenta con lugares turísticos que son realmente increíbles. Pero dentro de todo esto, en Venecia, hay una isla muy particular, llamada Poveglia, llamada Poblegia. En ella hay una historia tan macabra que realmente sorprende, pero no sorprende por espectros paranormales, sino por las decisiones que pueden tomar aquellas personas que tienen poder, pero que tienen miedo, en situaciones que realmente desconocemos. Para esto nos remontamos más o menos por el siglo XVI, cuando la peste negra empezó a azotar Europa y cada persona que estaba enferma con esta enfermedad, válgame la redundancia, estaba condenada a morir por los pocos conocimientos que había en medicina en ese tiempo. Entonces, el gobierno tomó como medida utilizar esta isla como zona de cuarentena para tratar a los enfermos. Pero como todos sabemos, son cosas que realmente no iban a pasar. Allí la gente simplemente iba a morir de desatención, además de sufrir todos los síntomas de la peste negra. De manera cruel e inhumana amontonaron a cientos de miles en esta isla. Aquello fue tan inhumano lo que se hizo en esa isla que realmente resultaba ridículo. El miedo era tal que el mínimo estornudo, el mínimo dolor de cabeza, la mínima molestia, te condenaba a ir a esta isla, pues se pensaba que ya estabas enfermo y una simple tos podía condenar tus años de vida, fueras un niño o fueras un anciano, no importaba. En esto, cuando la peste terminó, y bueno, para los que no lo sabían, la peste negra terminó más que nada fue porque el virus, bueno, la infección, fue tan letal que los huéspedes morían y ya la enfermedad no podría propagarse. Así que cuando esto terminó, aquellos cuerpos que se amontonaban y que no eran más que fosas comunes fueron incendiados y dejados donde quedaban, lo cual trae el mito de que al menos el 50% del suelo de la isla de Poblegia son restos y cenizas de humanos que ahí estaban. Pero ahí no es lo peor. Lo peor no son las decisiones que toman los líderes en momentos de pánico y las medidas que toman para determinar quién está enfermo de gravedad y quién no. Entonces, la isla parecía algo perdido, hasta que al gobierno se le ocurrió hacer la idea de convertir este lugar en un centro psiquiátrico para atender enfermedades mentales. En él albergaba lo que se esperaba. Pacientes que sufrieran enfermedades mentales, voces, esquizofrenias, entre tantas otras. Y estos pobres pacientes que posiblemente ni siquiera hayan tenido un diagnóstico serio, se enfrentaban a las voces y fueron los primeros en vivir aquel tormento de las almas que quedaron torturadas en esa isla en la época de la enfermedad. Lo que quiere decir que no solo bastaba con estar recluido, teniendo una enfermedad mental, sino que también tienes que enfrentarte a las voces,
que en ese lugar habitaban. Pero como ellos estaban, en teoría, enfermos de la mente, se atribuía que las voces que escuchaban, que aquellas apariciones que veían de noche, no eran más que efectos de su condición médica. Y no se les creía. Pero ellos experimentaron, primero que nadie, esos síntomas de lo que es un lugar maldito, un lugar con malas energías. Pero no es de lo más impactante en todo esto, sino que también hay personajes muy emblemáticos que están vinculados a esta isla. Entre los personajes emblemáticos de esta isla podemos encontrar al Doctor Loco, o así lo apodaban. Creo que le llamaban Doctor Pablo. Este doctor pues utilizaba este hospital para experimentar a sus anchas, aplicar conocimiento médico de la manera más inhumana posible, en la que consistía en aplicar lobotomía sin anestesia a los pacientes con un taladro que se giraba a mano. Sin duda debe ser algo horrible. Además también utilizaba cinceles, que usualmente se utilizan para esculpir piedra o materiales más duros. Realmente lo que él hacía era descabellado. Y su sala de operación se presume que era en la torre donde se encontraba el campanario. Bueno, con el tiempo aparecieron otras leyendas como Petricio, no recuerdo bien el nombre, pero este se decía que era un paciente de lo más terrible, de, de esos que son peores que la propia enfermedad, pues se rumora que la enfermedad en él la ocultaba para poder esparcirla y traerle la desgracia a quien pudiera. Pero cuando fue internado y aislado en la zona de cuarentena, se dice que la energía negativa que él emanaba era tal que el cuarto donde lo atendían era frío y los doctores padecían de náuseas automáticamente. Se dice que por las noches cuando corre la gélida brisa entre las estructuras, se dice que es por él. Podemos decir que a eso de 1967, cuando este lugar cerró, cuando había cerrado el psiquiátrico, en 1970, cultistas, acompañados por una famosa medium en su tiempo conocida como Ana María, fueron a ver qué ocurría en este lugar que ya fue clausurado hacia el público en general. Y cuando llegó ahí, no pudo evitar ser la víctima perfecta de ella. Ella lo describía no como un lugar repleto de entidades que fueron cruelmente tratadas cuando estaban en vida, sino que toda esa negatividad, todas esas energías malditas que quedaron en la isla, las describía como una mente colectiva. Y los efectos en ella eran tal que ella comenzó a atacarse a sí misma, a morderse. Aquellos que la acompañaron a la isla tuvieron que atarla para poder llevársela. Y desde ahí se dice que ella no ha sido la misma. Podemos ver que actualmente la isla de Poblegia no es más que, no ruinas, pero una arquitectura antigua que fue devorada por la mismísima naturaleza. Pero aquellos que viajan en bote cerca de esta isla en la noche, inclusive llegan a escuchar las campanadas de la torre. Y eso que la campana fue retirada ya hace mucho tiempo. Se escuchan las voces. Y todo esto nos deja cosas como qué tanto puede impactar un acontecimiento en un lugar, qué tanto lo puede marcar. Actualmente esta isla no está abierta al público, es una zona prohibida en Italia. Pero esto se debe a que no solo fue una enfermedad totalmente terrible que la que lo azotó, sino el trato inhumano que se le dieron a las personas que habitaron en esa isla, las que pueden marcar y dejar una sensación terrible en un lugar, donde puede hacer que las almas no descansen en paz. Así que qué tan importante es lo que hacemos y dónde lo hacemos. Es algo que es realmente para meditar. Y nada, espero les
Espero les haya gustado el capítulo de hoy y que reflexionemos más sobre los lugares en los que estamos y visitamos. ¿Qué energías los cargan? ¿Qué tan feliz o infelices son las personas que habitan ciertos lugares? Por más bellas que pueden verse algunos lugares, pueden albergar terribles historias. Nos vemos en el próximo capítulo, Susurrantes.